Vamos a continuar con la parte correspondiente a lo que es el método morfológico estratigráfico. Método morfológico estratigráfico nos permite establecer, tomando en cuenta mapas de carácter geológico, tectónico y estratigráfico, los alineamientos más importantes para una región. Estos alineamientos están entonces relacionados con condiciones que nos permiten establecer líneas en esos mapas, que son precisamente de alineamientos. Ven ustedes aquí, por ejemplo, esos son los alineamientos mayores en la parte continental, lo que sería la parte de esta parte. Estas líneas son entonces lo que son los alineamientos más importantes. Pero generalmente esto está relacionado con la continuidad de alineamientos más pequeños, pero de cualquier manera esto nos está indicando ya límites geográficos muy bien definidos y regiones muy bien definidas también desde el punto de vista, en este caso, esta imagen es una imagen topográfica, ¿sí?, tomada por medio de satélites, de tal manera que aquí se puede ver el relieve perfectamente. El relieve está entonces muy a menudo controlado por las condiciones precisamente de lo que son los alineamientos mayores de tipo tectónico. Eso se va trazando precisamente en el mapa, de tal manera que se llega a tener imágenes como sobre el plano geológico que ven ustedes aquí. Y se hace un resumen de los alineamientos más importantes que ven ustedes aquí marcados en esta imagen, con diferentes colores. Eso nos permite entonces establecer que hay regiones en donde, por ejemplo, ven ustedes aquí, en la parte de lo que es el estado de Sonora, los alineamientos dominantes son de norte a sur. Si vamos más hacia la parte del centro del territorio nacional, vamos a ir encontrando cambios en lo que se refiere a alineamientos de gran importancia, como por ejemplo lo que son de color rojo, vemos aquí, que son del noreste a suroeste, esta zona. O bien lo que son de color azul, claro, en esta parte, que corresponden a alineamientos del noroeste a sudeste. Bueno, si vamos más hacia el sur, entonces encontramos que hay alineamientos de color rosa, que estos vemos aquí en esta parte, y ahí están delimitados muy bien por lo que es este bloque que vamos a marcar aquí, en esta parte de Bucechal Peregrina, vemos aquí. Si vamos todavía más al sur, encontramos que los alineamientos mayores son de color verde, ¿de acuerdo? Y que se encuentran mezclados con lo que son los alineamientos este-oeste, que corresponden a lo que es el cinturón volcánico transmexicano. Aquí lo ven ustedes perfectamente bien marcado en estas condiciones. Y si vamos todavía más hacia el sur, encontramos entonces los alineamientos del noroeste a sudeste, que vemos aquí de color azul. Si se hace un resumen de estos alineamientos, entonces podemos ir delimitando lo que son los límites, poniendo lo que son los límites correspondientes a esos alineamientos, y esto está relacionado entonces con fenómenos tectónicos, que vamos a ver que se pueden datar con cierta facilidad si tenemos los datos geológicos correspondientes y tectónicos. Como consecuencia, entonces, el mapa de alineamientos mayores de la República Mexicana corresponde a este que vemos aquí, en esta parte. Y pues podemos ver claramente que los límites de color negro que vemos en esta zona nos están delimitando regiones que corresponden precisamente a lo que son los cambios entre un límite y el otro. Y ahí esos límites entonces están marcando fenómenos tectónicos de gran importancia. Como consecuencia entonces ya tenemos una idea de cuál es la distribución de esos alineamientos regionalmente en lo que corresponde a nuestro país. Y ven ustedes que de esa manera se pudieron y se pueden delimitar no únicamente estos
bloques que de los cuales vamos a hablar aquí frecuentemente, que es el bloque de Huizachal Peregrina que vemos en esta zona, el bloque de Guayacopotla, que es este que vemos aquí, en esta parte, y el bloque de Tlaxiaco, que vemos hacia la parte del sur, en lo que es el estado de Oaxaca, precisamente en esta zona. Con base en eso, entonces se puede ver allá a nivel mucho más amplio, de regiones más amplias, lo que sería el bloque de Texas, del que ya hablamos en la clase pasada, si recuerdan. Y este es el límite que vemos aquí en color rojo. Y esto corresponde a lo que es esa gran zona, o mejor dicho, esa gran falla que es un verdadero megashear. Recuerden que las fallas que cortan un continente se llaman megashears o megacizallas en español. Entonces, esta megacizalla que vemos aquí es el límite suroeste de lo que es el bloque de Texas, que vemos aquí en blanco. Pero estos otros alineamientos que vemos en la parte del sur, de color negro, nos están limitando estos bloques de Huizachal Peregrina, de Guayacopotla y de Tlaxiaco, en estas partes. Y vemos también un alineamiento muy importante que va desde lo que es el pico de Orizaba, que está en este punto, hacia el norte. Y de esta manera, entonces, en el lugar donde este alineamiento corta con el alineamiento del que es la megacizalla de Texas, Boquillas y Sabinas, aquí hay una intersección en esta parte. Esta intersección también se presenta en esta zona, en lo que es el alineamiento de Campeche, y se le llama el escarpe de Campeche, geográficamente hablando, en esta parte. De tal manera que con base en estos alineamientos se pudo determinar que esta es una triple unión que está relacionada, recuerden ustedes, con lo que son precisamente la existencia de lo que se llaman puntos calientes. Este punto caliente entonces lo determinamos primero en esta posición y después nos dimos cuenta de que correspondía a esta misma copia que vemos en la parte del sur, en esta zona, marcando un desplazamiento entre lo que sería este bloque de lo que corresponde a Yucatán y la parte de Tamaulipas, principalmente en esta parte, y corresponde con relación a la parte correspondiente a lo que es el bloque del Tlaxiaco, del que ya citamos anteriormente. Aquí está precisamente la verificación de que tenemos razón. Este plano apareció en el 2004, pueden ustedes pedir a lo que es precisamente la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, ¿sí? Y corresponde a lo que es el plano precisamente de tipo geotérmico de Norteamérica. Aquí ven ustedes el remanente que queda de este punto caliente en nuestros días. Aquí está. Y no únicamente eso, sino que en color verde se puede seguir hacia la parte del sur lo que sería precisamente el ramal que vimos hace un momento, que va desde el punto caliente hasta la parte correspondiente a lo que es el pico de Orizaba, en este punto que vemos aquí. Como ven, entonces, esto es importante porque sin saber que podía todavía existir esta manifestación, pues se hicieron los primeros planos correspondientes a esta distribución de los alineamientos que acabo de citar. ¿Tienen preguntas? Yo, profe, ¿Sí? En la diapositiva anterior a esa donde se veían los alineamientos y usted dividía Sí. en los 3 bloques, ¿por qué en cada bloque hay alineamientos? Aparte de la dirección norú-suré, tiene direcciones diferentes, como las rosas y las rojas. Aquí, Ajá. y aquí, ¿te refieres a aquí está? No, me refiero a los alineamientos dentro de la República Mexicana, donde están los 3 bloques, sí, los rosas y los rojos, que tienen, porque o sea, está marcando precisamente estos contactos entre los dos bloques, el bloque de Huizachal y el bloque de Guayacopotla, ¿sí? Y estas fallas
de color negro que vemos aquí, o megacizallas, que son de gran importancia porque corresponden precisamente a este alineamiento que vemos acá, en esta parte. Y son de gran importancia porque se pueden ver perfectamente en lo que es el plano geológico de México. Vamos a ver si se fijan, aquí está. Si se fijan, aquí estaría lo que corresponde al megachir o la megacizalla de Tampico, Lázaro Cárdenas. Aquí está Lázaro Cárdenas, precisamente está en la parte del sur de lo que es la ciudad de Tampico, esta parte de aquí. Este alineamiento se prolonga desde este punto hasta lo que es precisamente la parte correspondiente a Lázaro Cárdenas, que es la ciudad del puerto, precisamente en esta zona de Michoacán. Esta zona es una zona muy bien definida desde el punto de vista de sus alineamientos que cité hace un momento, en donde se encuentran además estos puntos blancos que ven ustedes aquí, que son, y esto es importante desde el punto de vista económico, corresponden precisamente a los grandes yacimientos geotérmicos de México, en donde produce la Comisión Federal de electricidad precisamente por medio de lo que es el vapor originado por el calor interno de la Tierra. Esto es interesante porque nos está mostrando entonces una zona de ruptura de lo que es la corteza de la parte regional correspondiente al centro de México, en esta zona. Y se manifiesta muy claramente por el desplazamiento, si se fijan ustedes, de esta parte azul que vemos aquí. Esto corresponde a lo que se consideraba como un anticlinorio y tenía el nombre de anticlinorio de Guayacocotlán. Es decir, un anticlinorio, recuerdan ustedes que es un conjunto de anticlinales dentro de lo que es la deformación de una montaña. ¿Sí, de acuerdo? Originalmente se consideraban precisamente esos anticlinorios como si fueran estructuras tectónicas independientes. Aquí lo ven, aquí en color azul. Esto corresponde a rocas jurásicas. Estas rocas jurásicas corresponden a estas que ven ustedes acá, en esta parte. Y si se fijan, si prolongamos esta dirección con esta dirección sureste y esta con una dirección noroeste, entonces nos damos cuenta de que hubo un desplazamiento aquí que va desde aquí hasta acá. Bueno, sucede lo mismo con esta parte de aquí. Esto corresponde a lo que es el anticlinorio de Usachal Peregrina, en esta parte. Y corresponde a lo que es la parte del norte de la Sierra Madre Oriental, en estas condiciones, donde afloran precisamente rocas también jurásicas y liásicas desde esta parte hasta este lugar. Si nosotros continuamos esa línea de lo que es la Sierra Madre Oriental en esta dirección, llegamos a este punto y ya no se puede seguir una continuidad estratigráfica. ¿Dónde la encontramos? Aquí. ¿Qué nos está marcando esto? Que estos bloques se desplazaron precisamente en condiciones contemporáneas. ¿Por qué? Porque son las mismas rocas jurásicas las que están desplazadas en saltos que vemos perfectamente bien marcados. ¿Está claro? Y esto entonces, si nosotros prolongamos este afloramiento de aquí, en esa zona, desde aquí hasta un pueblo que se llama Teciutlán, en Puebla, ¿sí? Donde nació precisamente nuestro director del Politécnico actualmente, el ingeniero Reyes Sandoval, él es de Teciutlán. Bueno, pues este pueblo está en esa parte, en el estado de Puebla. Esta orientación se conecta con lo que es la bahía de Acapulco. La bahía de Acapulco se encuentra aquí. ¿Qué nos está marcando esto? Una zona de ruptura. Y esa zona de ruptura está muy bien marcada no únicamente por estos rasgos geológicos y estructurales, sino también, como vamos a ver, por condiciones actuales de tipo fluvial, que nos está indicando que se trata de bloques completamente independientes y que tiene esta independencia desde lo que es precisamente el Jurásico tardío, que se llevó a cabo este desplazamiento que vemos aquí. ¿Por qué? Porque las rocas jurásicas que vemos en esta zona
que están aquí también en esta misma parte, pero están desplazadas. ¿Sí queda claro? Entonces esto nos está indicando, de acuerdo con los principios de Steno, ¿sí?, que aquí existe entonces una zona de ruptura. Si esto se continúa de un lado al otro del continente, es entonces lo que se llama una megacesaya, o megashir en inglés. ¿Sí, de acuerdo? Esto tenemos aquí también, corresponde a este tipo de desplazamientos. ¿Tienen preguntas? ¿Ese desplazamiento tiene que ver con lo de la apertura del Golfo de México? Sí, señor. Sí, vamos a ver eso precisamente, es muy importante. Estas condiciones son datos que se van poco a poco acumulando y distribuyendo geográficamente hasta que encuentra uno precisamente el resultado de la interpretación. Entonces, cuando pues, encontramos precisamente este salto tan grande y este otro, nos dimos cuenta que esto estaba relacionado, como vamos a ver, con el origen de lo que es el Océano Atlántico del Sur. Vamos a empezar a hablar posteriormente. Porque corresponde precisamente a lo que es la acción del rompimiento del Pangea, cuando la parte de América del Sur comienza a separarse de África. Vamos a hablar de eso con mucho detalle, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante es que vean ustedes que este es un desplazamiento de bloques en el Triásico tardío y en la parte terminal, más sobre todo en el Jurásico medio, en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, estos son datos paleogeográficos que son de gran importancia. Decíamos que eso se puede demostrar aún utilizando la hidrología, la distribución de los ríos. Aquí, precisamente en esta parte, desemboca precisamente en esta zona el río Pánuco. ¿Sí? El río Pánuco es un río muy importante que tiene un afluente que corresponde a la parte del norte y tiene la zona de descarga también de lo que corresponde a la cuenca de México. ¿De acuerdo? Bueno, pues este río nace en la parte de lo que es la parte de la zona conurbada de la Ciudad de México y va hasta llegar hasta este lugar. ¿Qué nos está indicando eso? Que esta parte es más baja que esta parte de aquí. Ahora, aquí en este lugar desemboca otro río muy importante, ¿cuál es? Lo que es precisamente el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo? ¿Lerma? No, el Lerma es el que vimos aquí, que desembocó aquí, en la parte de Tampico. Ese río nace cerca de la ciudad de Puebla, ¿sí?, hacia el norte de la ciudad de Puebla, y va entonces a ir hacia el sur. Cuando llega a esta zona, pues se desvía, va a ir en esta dirección para tomar de nuevo este contacto entre los dos bloques. Es el río Balsas. Dicen que los dos nacen en esta parte, pero desembocan en condiciones de esta zona de ruptura que vemos aquí. ¿Qué nos está indicando esto? Que este bloque, el bloque de Guayacocotla, es un bloque que es más alto hacia el sur que hacia el norte. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque los ríos no se equivocan, los geólogos sí nos equivocamos, pero los ríos no se equivocan. Van siempre a buscar precisamente las zonas de desembocadura topográficamente más bajas. ¿Tienen preguntas? Así como se puede establecer esas relaciones de los afloramientos en la parte territorial, si tomamos en cuenta la distribución geográfica también de las rocas, ¿sí?, entonces nos damos cuenta de que podemos relacionar esta parte que vemos aquí, que es Centroamérica, con la parte del sur de México, que corresponde a lo que es el bloque de Oaxaca y el bloque de Huehuecotla, que está aquí en parte de este lugar. Esto que vemos aquí corresponde a lo que se ha llamado desde hace bastante tiempo el bloque de Chortis. ¿Sí? Es decir,
Se considera que, siendo estas rocas que vemos aquí, rocas intrusivas, que son además donde se encuentran las rocas más antiguas de México, aquí en el estado de Oaxaca. Si han ido ustedes a las prácticas en el estado de Oaxaca, se habrán estado en presencia de lo que son precisamente las rocas de 2.500 millones de años, perdón, de 2.500 millones de años que se encuentran en esta parte de color negro, como vemos aquí. Estas rocas están aquí, están en Centroamérica, en esta parte que vemos acá, ¿de acuerdo? En esta zona. Ya desde hace muchísimo tiempo, precisamente Dengo, un geólogo de Guatemala, en 1973, pensó que esta zona que aflora en su república, en su territorio, podría relacionarse con la parte del sur de México. Y precisamente se le llamó el bloque de Chortis a ese bloque. Aparentemente, cuando vemos esta distribución, pues no vemos casi nada, si no la analizamos con detalle. ¿Sí? Una de las cosas muy importantes que están aquí involucradas son entonces toda una serie de zonas de esfuerzo tensional y de movimiento lateral de bloques, lo que es la parte de Centroamérica, o el bloque de Chortis en esta parte, el bloque de lo que es el estado de Oaxaca, que se te hace más rato, y este afloramiento que vemos aquí, que corresponde a lo que es la sierra de Chiapas. ¿Sí? Si se fijan, tiene un símbolo diferente, ese color lo estoy marcando con correcciones de rocas precámbricas, todo esto que vemos aquí, y aquí tenemos una zona punteada. ¿Sí? Aquí precisamente nos damos cuenta que se trata de rocas paleozoicas, si se fijan, rocas paleozoicas, que son patolíticas. Es decir, son rocas que están aflorando. Si ustedes van a prácticas a esta zona, o de paseo, que son lugares muy bonitos además para poder visitar la parte de Chiapas, pues se dan cuenta que se trata de un granito. Y entonces ahí vienen ya muchas preguntas geológicas. ¿Y qué hace este granito aquí? ¿Cómo se formó y por qué se formó? Este granito entonces está aflorando, fíjense bien, a más de 2.000 metros de altitud en nuestros días. Precisamente la región del Sumidero, sí, pues, han oído hablar de ese lugar, pero no lo conocen. Pues se trata precisamente de un cañón que corta lo que es este batolito. Estos son datos muy importantes. ¿Por qué? Porque precisamente sabemos tectónicamente, desde el punto de vista de la tectónica de placas, los granitos se forman a partir de magmas ácidos, y que esos magmas ácidos corresponden generalmente y principalmente y casi únicamente a zonas precisamente de subducción. ¿De acuerdo? En donde las rocas que subducen van alcanzando temperaturas cada vez más altas y permiten entonces llegar a zonas en donde la temperatura facilita la fusión de esas rocas que están asociadas en proceso de subducción, y que además estos son magmas son de rocas ácidas, o sea, que son lo que se llaman magmas terciarios, que se diferencian lógicamente de los magmas primarios, que son precisamente las rocas del tipo de los gabros, principalmente, como rocas intrusivas. Como consecuencia, entonces, pues nos damos cuenta de que se trata esta zona de una zona de gran importancia tectónica,
porque las rocas que son ácidas y del tipo de los granitos, si ustedes recordarán su petrología y metamórfica, y me podrán decir ahorita a qué profundidad se forman los magmas. ¿Cuánto? De 800 a 1300. A ver, el motivo. De 800 a 1300 grados. Entonces te refieres a, no a profundidad, sino a temperatura. Sí. Bueno, está bien. Son temperaturas muy altas, ¿no? Pero ¿a qué profundidad se dan? ¿Por qué se llaman batolitos? Que es la intrusión de forma horizontal, se supone. No. Batos quiere decir profundo. Y litos, roca. Un batolito es entonces una roca que se formó en condiciones muy profundas. Más o menos ¿cuánto? Pues son generalmente esas rocas se forman en magmas de origen en zonas de subducción, pero que alcanzan precisamente condiciones de más de 5 kilómetros de profundidad, pero mucho más, en algunos casos hasta 15 kilómetros. Se trata entonces, este bloque, el bloque precisamente de Chiapas, tenemos aquí, desde aquí hasta acá. Este bloque entonces corresponde a un magma que se formó a grandes profundidades. ¿Qué es lo que nos está indicando el hecho de que aflore actualmente a más de 2000 metros de altura? Que ese bloque subió, ¿no? Se exhumó. ¿Perdón? Que ese bloque subió o se exhumó. Muy bien, que ese es un bloque que se levantó. ¿De acuerdo? ¿Cómo cuánto? Al menos, si tomamos estos 2000 metros de altitud actual, con los 5 mínimos de su formación, este bloque se levantó 7 kilómetros. Y se sigue levantando además. ¿Cómo sabemos que se sigue levantando además? Por la subducción. ¿Cómo? Por la subducción. Por la subducción que hay. No, pero ¿qué evidencias tenemos? Existen unos pliegues en la parte de arriba que puede ser como un empuje y por eso se ve pues los pliegues, no sé si lo han visto. No hay pliegues aquí ya. No, ajá, en esa parte. Esa parte es la sierra precisamente de Chiapas, ¿sí? Ese es el batolito de Chiapas. Ajá, entonces, pero puede, como dice que es un proceso también de subducción, entonces este puede ser el empuje de la formación de los pliegues. Sí, está relacionado esto con lo que es la deformación de los pliegues que vemos aquí en esta parte. Ajá. Pero lo que es importante aquí es la presencia de lo que es el cañón de qué? De sumidero. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el cañón de sumidero? ¿O qué es un cañón? Pues digamos desde el punto de vista geológico. El cañón aquí en Estados Unidos es muy famoso. ¿Cuál es? El Gran Cañón. El Gran Cañón, muy bien, el Cañón de Colorado se llama también el río Colorado. ¿Sí? ¿Qué características tienen los cañones? Terrazas. Nada. Terraza. ¿Cómo? Tiene terrazas. ¿Tienen terrazas? Sí. ¿Y qué más? ¿Cómo son sus márgenes? Son casi verticales. Son sumamente inclinados los márgenes. ¿Por qué? ¿Cómo se forman esos cañones? ¿No tiene que ver con la epirogénesis? Muy bien. Porque precisamente cuando se lleva a cabo un proceso de pirogénesis, se tiene el levantamiento vertical de una región.
¿Qué sucede con los ríos que estaban en ese lugar antes? Han descendido el nivel. Han descendido su nivel. Si aquí era una zona plana, en esa parte, ¿sí? La evidencia la tenemos precisamente en el río que fue cortando esas rocas conforme se fueron levantando. La prueba es que precisamente el Cañón de Colorado obedece a toda una serie de zonas de meandros. Fíjense bien, pero están ahora a 2000 metros. ¿Sí? Los meandros están ahora hacia abajo, pero a través de la zona cortada. ¿Está claro? El cañón es el producto del levantamiento de la región. Y el río estuvo cortando conforme se fue levantando, y sigue todavía, conforme se sigue levantando el batolito. Entonces, esta es una zona muy importante desde el punto de vista de la historia de lo que es el territorio nacional. Estos granitos, ¿sí? ¿De qué edad son? ¿Pérmicas? ¿Son qué? ¿Pérmicas? Son térmicos, ¿sí? Son termocarboníferos principalmente, geopérmicos principalmente. Los granitos están relacionados con zonas de subducción y sobre todo en zonas en donde los continentes chocan. Aquí vemos precisamente, está muy bien definida esta zona, ¿se fijan? Esos granitos, sí, son pérmicos. ¿Qué sucedió en Norteamérica durante el Pérmico? Se estaba formando Pangea. Estaba formando Pangea. Muy bien. Si estaba formando Pangea, entonces posiblemente estos granitos, y lo que es precisamente la parte interior, o sea, el basamento de la península de Yucatán, también es granito, también es pérmico. Y si seguimos en esta dirección hacia allá, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos a los Apalaches. ¿Y qué son los Apalaches? Es la sutura del supercontinente anterior a Pangea. Muy bien. De Gondwana, creo. Muy bien. Precisamente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esas rocas no se dan en cualquier parte, como dijimos. Se dan en lugares tectónicamente bien definidos. Y están generalmente ocupando lo que son las zonas de choque entre lo que son márgenes continentales. ¿Está claro? Entonces, fíjense bien, estos granitos, fíjense dónde están, en esta parte. Aquí también existe la continuación de esta parte, en esta zona, que es la Mixtequita. ¿Se llama? Entonces, aquí en la Mixtequita se encuentra el granito térmico y se encuentran restos de lo que son estas zonas metamórficas negras que vemos aquí, ¿sí? De 2000 millones de años. ¿Dónde se encuentra la continuación de estos granitos? De esta parte de aquí, acá, en esta parte. De tal manera que, precisamente, el Murillo Muñetón es un ingeniero egresado aquí de la escuela, que trabaja en el Instituto Mexicano del Petróleo actualmente. Hizo su tesis en Estados Unidos sobre la geología del cerro de la Mixtequita, que está aquí. Y se encontró con una sorpresa muy grande, que precisamente las edades correspondientes a estas rocas correspondían tanto a la parte correspondiente a lo que es el batolito de Chiapas, como también a la continuación de lo que sería la zona metamórfica más
del Estado de México, que estaría aquí, en esta parte de aquí. Entonces él propuso que posiblemente hubiera un desplazamiento de este bloque que estaba aquí hacia acá. Ahora sabemos que efectivamente existió este megachir que sí que hemos citado aquí también, que va desde la parte del pico de Orizaba hacia la parte de lo que es la laguna superior aquí en Oaxaca. Esta zona. Y que entonces este bloque se desplazó con relación a este. Es decir, en esta dirección. Ahora sabemos que fue al revés. Este bloque se desplazó para acá y este bloque que está aquí no se ha desplazado desde que se formó en el Perú. Pero ven, estamos hablando aquí únicamente de petrología, es decir, el origen de esas rocas que están aquí representadas geográficamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es preguntándonos el qué, cómo, cuándo y dónde se formaron esas rocas. Y poco a poco, entonces, con base en las respuestas a esas preguntas, nos vamos a ir encontrando con toda una serie de datos que son de gran importancia. El más importante de todos es que este bloque que está aquí estaba originalmente acá, que ahora se sigue todavía desplazando en esta dirección, hacia el noreste. Y que entonces eso que vemos aquí nos está marcando una zona de levantamiento que nos permite entonces establecer una zona de depresión donde aquí. Y esa depresión es sumamente importante desde el punto de vista petrolero. ¿Claro? ¿Tienen preguntas? Aquí ven ustedes entonces un acercamiento de esta distribución basada en el libro del ingeniero López Ramos. Espero que ya hayan buscado y que lo hayan encontrado ya. En donde él hace la distribución precisamente de estos tipos de rocas que citamos hace un momento. El bloque de la Mixtequita, el bloque precisamente de lo que es el palolito de Chiapas, en esta parte que tenemos aquí, granitos y granuloditas de queda térmica. Entonces, aquí también hay un granito de queda térmica en esta parte que vamos a ver aquí, en esta zona. Si regresamos a la imagen anterior, en esta parte, vamos a encontrar también con algo muy importante. ¿Sí? Aquí donde terminan estas rocas metamórficas, en esta parte de aquí, comienza entonces aquí a aparecer rocas intrusivas. ¿De qué tipo? Ácido, granito. ¿De qué edad? Térmica también. ¿Qué nos está diciendo? Que esta parte de aquí se correlaciona con esta que está aquí y que originalmente estaba acá. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tiene preguntas? Aquí está precisamente el plano de la tesis de Murillo Muñozón de 1994. Y aquí está precisamente lo que sería la zona de desplazamiento del bloque de la Mixtequita, que está unido al bloque de Chiapas. Él en donde encuentra que esto que estaba originalmente, eso estaba aquí. ¿Está claro? Por fortuna puso entonces esta zona de corrimiento referencial, es decir, no una zona de distribución principal, sino la posibilidad de que existiera un movimiento inverso. Ahora sabemos que el desplazamiento fue inverso, fue este bloque que se desplazó hacia acá.
Entonces, aquí tomen en cuenta esto, busquen la tesis de Murillo Muñetón en el Instituto Mexicano de Perla. Las rocas metamórficas que vimos para el bloque de Oaxaca, que es este que está aquí, en esta parte, son de rocas metamórficas de dos edades principalmente. Se corresponde al complejo Acatlán, que probablemente ya hayan ido ustedes ahí a visitar el esquisto Acatlán, y lo que corresponde precisamente a las rocas metamórficas de lo que es precisamente la zona de más alta la antigüedad. Corresponde a lo que es esta parte que vemos aquí, gneiss, precisamente correspondiente a esta zona del este de Oaxaca. Y también existen rocas metamórficas muy recientes, correspondientes al terciario principalmente, en esta zona verde que ven ustedes aquí, que es el complejo Xolapa. Estas rocas son muy recientes, son del principio de lo que es el Cenozoico. Corresponden generalmente a rocas metamórficas, ¿sí?, originadas por un proceso de desplazamiento de bloques. Se llaman milonitas, si recuerdan. Las milonitas son rocas metamórficas, entonces, de desplazamiento, de origen dinamometamórfico. ¿Qué quiere decir esto? Que las rocas originales se convirtieron en otras rocas por efectos de desplazamiento y fricción de movimiento lateral de bloques, que es el complejo Xolapa. Oye, profesor, una pregunta. ¿Ese complejo no pertenece al terreno guerrero? ¿Quién? ¿Al terreno guerrero? Se encuentra en el terreno guerrero. Ajá. Se encuentra en el terreno guerrero. ¿Dónde más se encuentra? Miren, aquí se encuentra precisamente en esta parte. Aquí, a lo que te estás refiriendo. Bueno, es que yo había leído Pero que... continúa todavía para acá. Sí. ¿Hasta dónde? Hasta Baja California. Hasta Baja California, exactamente. Hasta allá. Pero, bueno, es que yo había leído que justamente esa parte era un prisma de acreción. Entonces, ¿cómo es que las milonitas están ahí? ¿Cómo es que qué? Las milonitas están ahí porque entonces sería resultado de la misma falla que nos dice de que empieza en el pico de Orizaba. No, esa es otra. Ajá. Esa es otra falla. La que estamos hablando es esta falla que vemos aquí. Ajá. ¿Sí? Y aquí, precisamente, se tiene la otra falla, que es esta que está acá. Y entonces por eso ahí Nomás están que las tienen edades milonitas. diferentes, perdón. Entonces por eso ahí tenemos las milonitas, ¿no? Por esa eso falla. tenemos milonitas. Ah. Las milonitas son rocas de origen De metamórfico, fallas. Ajá. pero son dinamometamórficas. Y en toda esta zona, entonces se encuentran milonitas. ¿Qué nos está indicando eso? Que pues el bloque se movió, que ¿Cuál es lo que se movió? el de abajo. Que este bloque, Ajá. ¿sí?, se desplazó con relación a eso que está acá. Y esto que está aquí nos está marcando entonces también un desplazamiento lateral. ¿Sí está claro? Entonces,
si queremos reconstruir la paleogeografía, porque estamos hablando precisamente del tema de hoy, que sigue siendo paleogeografía. ¿Cómo se hacen reconstrucciones paleogeográficas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar mucho. No únicamente contentarnos con tener datos. Datos puede haber millones, pero si no los analizamos, como si no existieran. ¿Sí se aclaró? ¿Tienen preguntas? Aquí está una reconstrucción. Si regresamos esta parte a su lugar original, tenemos esto que vemos aquí. ¿De acuerdo? Pero ojo, generalmente Murillo Muñetón pensó que esto se había desplazado hacia la parte oriental. ¿Por qué? Porque generalmente muchos autores de los años 70, perdón, 90, cuando se hablaba del origen del Golfo de México, lo primero que pensaban era que la península de Yucatán se había desplazado. Vean, hay muchísimos artículos sobre eso. Y la mayor parte de ellos nos dicen que precisamente el movimiento había sido precisamente de ese tipo. Es decir, que era la península la parte que se había desplazado. Y no únicamente se había desplazado lateralmente, sino que algunos consideran que hasta giró. Y cuando aparece la tectónica de placas, entonces ya aceptada mundialmente, entonces venían las preguntas: ¿y esto qué tiene que ver con la tectónica de placas? ¿Estamos de acuerdo que se desplazan los continentes? Sí, muy bien. Pero ¿qué evidencias tenemos de su desplazamiento? Miren. Aquí está la península, aquí lo que ven, esta es la península de Yucatán. Aquí está la parte de la que estamos hablando, de Chiapas. Aquí está el Batorito de Chiapas, que estamos hablando también. Entonces, cuando se tienen otra vez datos en un plano, pues a lo mejor podemos decir que se ve bonito o que se ve feo, pero si nos interesa la geología realmente, y sobre todo la geología histórica, tenemos que pensar en el origen de todas estas diferentes características tectónicas que están aquí marcadas. ¿Qué dice aquí? Aquí dice que aquí, en esta imagen, aquí dice que se trata precisamente de lo que es rojo, es una corteza paleozoica, rocas paleozoicas. ¿Sí? Y el paleozoico termina con el Pérmico, hablando de tiempos geológicos. Si hablamos de los datos azules que vemos aquí, corresponde precisamente a lo que sería el Jurásico temprano, el Triásico tardío y el Jurásico temprano, que corresponde a esa parte. Si vamos hacia la parte amarilla, vamos a ver entonces lo que corresponde a lo que son rocas evaporíticas, la sal. Y esto que está en morado, que vemos aquí, corresponde a lo que son precisamente evidencias de lo que es la corteza oceánica.
¿Dónde se encuentra esta corteza oceánica? ¿Se fijan? Se encuentra precisamente en lo que es el centro del Golfo de México. ¿Y dónde más? En la parte de lo que es el Caribe, en esta parte. Pero esto es lo que nos importa desde el punto de vista de México, esto que está aquí. Cuando hablamos de este basamento de la corteza oceánica del Golfo de México, estamos hablando de rocas básicas, ¿sí? Basaltos, abros, etcétera, que se encuentran actualmente en algunos lugares a 15 kilómetros de profundidad. Es decir, esto es muy sumamente importante. ¿Por qué? Porque estas rocas además tienen una edad. La edad precisamente es Jurásica. ¿Qué nos está indicando esto? Esto nos está indicando entonces que desde el punto de vista paleogeográfico estos datos son de gran importancia. Si vamos a ver lo que es el origen, lógicamente, de la geología de México en la parte continental y la parte de México en lo que corresponde al Golfo de México. Esto es de gran importancia porque, vean ustedes, por ejemplo, aquí en este lugar se conocen muy claramente lo que son los basamentos paleozoicos. Y dijimos que esto era pérmico, que son los granitos. ¿Sí? Pues se encuentran también granitos aquí, miren, en esta parte. Y que corresponden al mismo alineamiento que se mantiene si tomamos en cuenta esta distribución que vemos aquí. Miren, ¿qué dice aquí? Dice que son los Apalaches. Aquí están, estos serían los Apalaches, esta parte que está aquí. Y luego sigue aquí el geosinclinal de Ouachita. ¿Qué nos está marcando esto? Está marcando una distancia que corresponde precisamente a la parte más gruesa que se tiene acá. Entonces, ¿eso es la evidencia del rift de Pangea? Sí, esto es de la parte de Pangea, cuando se rompe Pangea, entonces comienza a haber toda una serie de zonas tensionales que dan origen a lo que es el Océano Atlántico. Pero lo que es importante que vean que aquí existen datos que son de gran importancia, porque están marcando un plano geológico con rocas de edades bien definidas. ¿De acuerdo? Aquí están rocas de gran importancia desde el punto de vista de lo que es el origen del Golfo de México. Esas rocas corresponden entonces a procesos de tipo tensional. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos interpretarlo? Este límite de la sal aquí corresponde a este límite de la sal acá. ¿Qué nos indica eso? Pues la sal sería que el hecho de que haya sal quiere decir que era un ambiente con poca profundidad, o a lo mejor era un Zapca. ¿Pero qué? Un Zapca pudo haber sido un ambiente transicional. Sí, corresponde más que todo a un ambiente vaporítico, más que transicional. Durante muchísimo tiempo se consideró que esta sal era precisamente de origen evaporítico. Y eso lo estoy diciendo. Es decir, que toda esa sal que está aquí marcada de color amarillo se formó por evaporación de las rocas que se encuentran precisamente más profundas
en el Golfo de México. Ahora se sabe que la sal no únicamente se forma de esa manera, por evaporación del mar, sino que existen también salmueras. Salmueras es agua con una gran cantidad de sal, ¿sí?, que salen a la superficie aún en lo que son las localidades de tipo hidrotermal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros encontramos, por ejemplo, en el caso de las CFE, la Comisión Federal de Electricidad, si encontramos condiciones de ruptura del continente, podemos tener campos geotérmicos, es decir, lugares en donde el calor interno de la Tierra se distribuye hacia la parte externa. ¿Sí? ¿Y qué está relacionado todo esto con qué? Con una serie de fluidos, entre ellos el agua superficial que se puede perfectamente hundir, como en el caso del Golfo de aquí de la Cuenca de México, o bien que corresponda a lo que son los fluidos originados por procesos de subducción y de ruptura. ¿Se han puesto a pensar ustedes, por ejemplo, cómo se forman los diamantes? Como geólogos, el término, simplemente el nombre diamante es para nosotros muy importante, ¿no? No únicamente desde el punto de vista económico. Porque si nos ponemos a pensar cómo se forman los diamantes, entonces tenemos ya muchas preguntas que son de gran importancia en sus respuestas. ¿Han visto imágenes de lo que son los volcanes de lodo? Un volcán de lodo es un aparato formado precisamente por la salida a la superficie de lodo, precisamente. ¿Sí? Y ese lodo se forma generalmente por toda una serie de fluidos que vienen desde abajo de la corteza, que van ascendiendo en las zonas de ruptura continental. Entonces, existen lo que se llaman salmueras, es decir, no únicamente el lodo, o sea, el lodo son arcillas con agua caliente, sino que de ahí también aún una salmuera es agua, pero con una gran alta concentración de sales, que no necesariamente es la sal del mar. Entonces, esto es importante porque nos permite ir viendo y analizando las diferentes características tectónicas, miren, que dice aquí, en lo que es el plano de distribución en el Golfo de México. Si nosotros tomamos en cuenta las edades correspondientes que están aquí, miren, aquí están, podemos ya tener una idea de cómo y cuándo y por qué se formó el Golfo de México. ¿Sí está claro? ¿Sí? Esto que vemos aquí son los megacizallas que vimos en la clase pasada. Esta flecha es muy importante porque nos permite entonces saber que este bloque de Texas, ya vimos, se ha desplazado desde el precámbrico hacia la parte occidental. Pero si tomamos en cuenta la edad de lo que es
el basamento, vemos aquí, nos damos cuenta de que esto representa más que todo el desplazamiento en tiempos más recientes, no únicamente precámbricos. Y esto ya nos está indicando que hay que poner atención en la relación entre lo que es la litología con los procesos tectónicos. ¿Tiene preguntas? Si hay esas condiciones, digamos, basadas en los principios geológicos que estamos viendo, o sea, lo que es la petrología y la tectónica, le agregamos todavía datos del tipo, como ven ustedes aquí, de profundidades o de altitudes, entonces podemos ir relacionando toda esta información en lo que se refiere a la historia de toda una región, como en este caso la parte del territorio nacional y el Golfo de México. Pero sí, tenemos la obligación de ir analizando todo esto de manera secuencial, es decir, en el tiempo. Ven ustedes aquí, por ejemplo, en esta imagen de James 2009, cómo estos alineamientos que él encuentra correspondientes a lo que es actualmente el Océano Atlántico del Norte, del Medio, esa parte. Estos alineamientos corresponden a este desplazamiento hacia el noroeste. ¿Hacia dónde vimos que se desplazó? Precisamente se ha desplazado el bloque de Texas. Hacia el noroeste también. Es más, el continente, para que se haya formado el Océano Atlántico, aquí está, tuvo que haberse desplazado en esta dirección. Para poderse separar Norteamérica de la parte que estaba aquí, que es África. Veamos los alineamientos que encuentra James en 2009. Aquí los ven, miren. Y vemos además los componentes ahora de sureste, noroeste, que son estos de aquí, también acá, en esta parte de aquí y acá. Es decir, que hay coincidencias muy grandes en lo que se refiere a lo que corresponde a la historia de la parte de Norteamérica, tomando a México como parte de Norteamérica y también esta parte del sur de México, con relación a la parte de desplazamiento de América del Sur y la parte de África en esta parte de acá. Entonces, estos son datos geográficos que van a estar muy bien relacionados en lo que corresponde a las condiciones de evolución de un continente o de una región continental. Esto es importante por lo siguiente, porque durante mucho tiempo se pensó que la parte de Centroamérica, o el grupo de Shortis, se encontraba, ustedes recuerdan, aún en el norte, acá, en la parte del nordeste de África, de Australia, aquí, y que desde este lugar se había desplazado
para llegar al lugar donde se encuentra actualmente. Sí, vamos a ver que existen efectivamente toda una serie de datos de bloques que se han desplazado miles de kilómetros y de continentes que se han desplazado miles de kilómetros. Pero vamos a ir avanzando en lo que corresponde a las cuestiones de la interpretación de los datos de manera geográficamente situados. Aquí vemos precisamente lo que corresponde a lo que es la interpretación geofísica de la parte correspondiente a lo que es el Golfo de México, la parte occidental, la parte de México, y la parte del Caribe, la parte de México. ¿Tienen preguntas? Tenemos que tomar en cuenta también, entonces, lo que se refiere a la parte de la interrelación entre la parte continental de México, que es esta parte de aquí, el occidente de México, con la parte correspondiente al Golfo de México, y también lo que corresponde al desplazamiento correspondiente a lo que es el bloque de Chortis. Aquí ven estas flechas de diferentes colores. Estas flechas nos están marcando la dirección de desplazamientos de los bloques en el tiempo. Esta que vemos aquí es el Jurásico Medio, que estamos viendo aquí. Estas que vemos acá corresponden a lo que es el Jurásico Tardío, en esta parte. Estos bloques entonces tienen esa historia mesozoica en su desplazamiento hacia la parte occidental. Y el bloque de Chortis, si se fijan, tiene otra dirección completamente diferente. Eso corresponde al terciario. Entonces, tenemos que abocarnos en cuestiones de tiempo, primero la parte paleozoica y luego la parte mesozoica, para que tengamos una idea de lo que es la geología de México desde el punto de vista integral. Aquí están entonces los principales desplazamientos mesozoicos y cenozoicos. Este cenozoico, esto es mesozoico, toda esta parte que vemos aquí. Y que están marcadas precisamente por lo que vemos acá, de tal manera que podemos hacer una reconstrucción de lo que es el Paleozoico temprano, la paleografía del Paleozoico temprano, como la vemos aquí. La parte del sur de Norteamérica estaría ocupada por lo que es actualmente la parte de México y el bloque de Chortis. Aquí están los dos megachirs que hemos citado, lo que sería la megacisaya de Lewis, Clark, Vancouver, que correspondería a la parte de la península de Florida. Esta sería la parte correspondiente a lo que es el sur de México, en esta parte, y su distribución hacia la parte del noroeste, para permitir la formación del bloque de Texas. Ya tenemos evidencias de desplazamiento hacia la parte occidental. Estas fallas que vemos aquí, estas son de edad paleozoica, principalmente estas, y fueron reactivadas en lo que vimos aquí en el Jurásico para desplazar estos tres bloques, el bloque de Oaxaca o de Tlaxiaco, el de Guayacocotla y el de Huizache-Peregrina en esta dirección. Pero esto corresponde al tiempo anterior
lo que sería la zona de unión de los dos continentes. Aquí es donde se va a unir precisamente la parte de Europa y de la parte de África, en esa parte, aquí. Como consecuencia, entonces, tienen diferentes tiempos de desplazamiento. Esto corresponde a un tiempo bajo-oceano, o sea, del Jurásico Medio. Este desplazamiento que vamos a ver aquí, la formación del Golfo de México, y la deformación de la parte continental originada por la separación de estos bloques que ya vimos anteriormente hacia la parte suroccidental. ¿Tienen preguntas? Todo eso está relacionado con esto que ven ustedes aquí. Esto corresponde a la reconstrucción de lo que fue precisamente Rodinia, el continente que existió durante el Paleozoico. Aquí está. Es decir, es la reconstrucción en el tiempo y en el espacio de los diferentes rasgos geológicos que vimos anteriormente. Aquí, en esta parte, se unió la parte correspondiente a la parte de África, en esta zona. En esta parte estaría América del Sur, en esta zona de aquí. ¿Tienen preguntas? No, preguntas. Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí. Continuaremos el viernes.